Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar en este lugar para adorarle y glorificarle a Él. Yo le invito a que ahí donde esté usted, cierre sus ojos y entremos a esa intimidad con Dios. Aquí estamos, Señor, delante de ti, entregando todo nuestro ser, toda nuestra alma, Señor, para podernos deleitar delante de tu presencia, Jesús, porque queremos conocerte, Señor, porque estamos sedientos de ti, oh Dios, y queremos que tú calmes esa sed. Aquí estamos, Señor, rindiendo todo lo que somos y lo que tenemos delante de ti. Queremos que tú nos limpies con tu sangre para que podamos ser santos y agradables delante de ti, Jesús. Aquí estamos, Señor. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrámate tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar. Anhelo tu presencia. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Yo quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrámate tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrámate tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar. Anhelo tu presencia. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas, oh Dios. Anhelamos tu presencia en nuestros corazones, Señor. Vamos, dile, quiero entrar. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Yo quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder
Así es, Señor. Anhelamos más de tu presencia, Jesús. Queremos sentirte, oh Dios. Queremos que tú nos llenes de ti, que tu majestad esté con nosotros, Señor. Gracias, oh Dios, porque sabemos que podemos venir confiadamente delante de ti, porque sabemos que tus oídos están abiertos para oír nuestra voz. Sabemos, Jesús, que podemos clamar delante de tu presencia y tú nos estarás escuchando. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Queremos adorarte, Jesús. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Yo sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, yo sé que estás aquí. Oh, oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te podemos sentir. Yo te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, Jesús, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás en este lugar, Señor, llenando nuestros corazones. Tú estás en este lugar trayendo libertad. Tú estás en este lugar inundándonos de ti. Tú estás en este lugar para sanar. Tú estás en este lugar para hacernos libres de toda atadura, Señor. Hay libertad para adorarte. Hay libertad para levantar nuestra adoración delante de ti, Jesús. Hay libertad, Señor. Queremos honrarte, oh Dios. Queremos amarte cada día más. Escucha la oración de tu pueblo, Jesús. Tu palabra dice que tú escuchas el clamor del justo, Señor. Hoy venimos ante ti para adorarte, oh Dios. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí.
Gracias, Señor. Gracias porque tu presencia trae libertad. Gracias, oh Dios, porque sabemos que esta adoración llega al reino de los cielos. Porque sabemos, Señor, que tus ángeles nos acompañan a adorarte y a contemplarte a ti. Queremos rendir todo nuestro corazón delante de tus pies. Queremos venir y descansar, Señor. Queremos venir y decirte, Señor, aquí estamos buscándote. Como esos sacerdotes, como esos adoradores en espíritu y en verdad. Declaramos que hay libertad en nuestros corazones para poderte adorar, para poder rendirnos delante de ti, Señor. No hay mejor lugar que estar delante de ti. Hoy confiamos en tus promesas. Hoy creemos en tu fidelidad, Dios. Hoy creemos que tus brazos están abiertos para aquellos que quieran venir a arrepentirse delante de ti. Hoy creemos en tu presencia y en las cosas tan maravillosas que tú puedes hacer. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aquí estamos. Aquí están tus hijos, Rey. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Y es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Damos gracias a Dios por este tiempo en el cual Él nos permite disfrutar de su presencia y de su poder. Yo les invito a que estén ahí y que el Señor nos siga hablando por medio de su palabra. Que Dios les bendiga. Bendito el nombre del Señor. Queremos dar la bienvenida o saludar a todos los hermanos que se conectan esta hora para este altar familiar. Queremos darle gracias a Dios por su vida, por su familia, darle gracias a Dios por su ministerio. En el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre del Señor por esta gran oportunidad y hoy vamos a estudiar la lección número 3 de vida cristiana práctica. Y el título de esta lección es El castigo de Dios. Oremos al Señor. Señor y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Tu palabra es la verdad, tu palabra es vida. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra permanece para siempre. Es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Señor, que tu reino venga a este lugar, a cada hogar, a cada familia. Tu reino venga en perdona a sus corazones y domine sus mentes. Que tu reino venga ahora con sanidad, con milagros, con bautismo en el Espíritu Santo, con amor, gozo y paz. Que tu reino venga y se haga manifiesto a través del fruto de tu Espíritu y a través de los dones del Espíritu de Dios. Se haga manifiesto en cada hogar, cada familia. En el nombre de Jesús, se haga manifiesta la bendición de Abraham en cada familia, en cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces con la lección número 3 de vida cristiana práctica, el castigo de Dios. El versículo clave de esta enseñanza es Gálatas 6:7. Y dice así la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como cristianos debemos regir nuestras vidas por el principio de obediencia. Nunca fue el plan de Dios que sus hijos vivieran en pecado. El pecado no fue el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. La Biblia dice en 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Exacto, o sea, Dios, que conoce las consecuencias del pecado y conoce el propósito por el cual nos creó, ¿cuánto anhelaría su corazón que no pequemos? Sin embargo, como cristianos, pecamos. Y muchos creyentes acostumbran a tomar el pecado muy a la ligera. O sea, el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, a veces creemos que el pecado no es nada, pero el pecado es terrible. El pecado es algo destructivo. Y muchas personas toman a la ligera el pecado. Pero en esta lección queremos tratar esta pregunta: ¿qué pasa cuando un creyente peca intencionalmente? Veamos esto. Las consecuencias del pecado en la vida de un creyente. En una de las lecciones anteriores veíamos las consecuencias del pecado en la vida de un creyente. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. De ahí que en esta lección veremos otra consecuencia del pecado en la vida del creyente. El pecado puede traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios.
o como lo hemos enseñado en los segundos encuentros, o encuentros segundo nivel, el pecado puede traer sobre nosotros la mano de gobierno de Dios. En otra palabra, la mano disciplinaria de Dios, de disciplina de Dios. Yo pienso que, pastor, es importante hacer aquí una aclaración sobre el pecado no intencional y el pecado intencional, ¿verdad? Y eso lo veremos ahorita más adelante, cómo en la ley de sacrificios estaba organizado esto y cómo opera hoy ese pecado deliberado que podemos llamar o pecado intencional. Veamos esta imagen. Vemos que el pecado rompe la comunión con Dios. Es la primera consecuencia de un pecado. Y el pecado trae el castigo de Dios, o lo que llamamos la mano de gobierno de Dios, o la mano de disciplina de Dios sobre su vida, o sobre aquel que peca. Amén. Es cierto que los pecados de un creyente fueron perdonados cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero esto no nos da el derecho a vivir como nos plazca y hacer cualquier cosa que deseemos. Como creyentes, como personas que estamos en Cristo, si pecamos, de todos modos tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. La palabra del Señor nos dice allí en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cualquier pecado que hayamos cometido, si oramos a Dios, si lo confesamos y pedimos su perdón, Él nos perdona. Primera de Juan 2:1-2 dice, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dios ha dispuesto o está dispuesto a perdonar todos los pecados que cometemos cuando se los confesamos con sinceridad. Pero eso no quiere decir que no seremos castigados por nuestros pecados. Y pastor, yo pienso que esa enseñanza que usted da en los encuentros de segundo nivel es bien interesante hablar acerca de los tipos de perdón. O sea, una cosa es el perdón eterno. O sea, cuando yo vengo a Cristo Jesús, yo soy perdonado para salvación. O sea, mis pecados todos son colocados sobre Jesús. Pero luego una vez hemos nacido de nuevo y pecamos, necesitamos el perdón de comunión, porque el pecado rompe inmediatamente la comunión. Y cuando yo confieso el pecado y me arrepiento, restauro la comunión, o sea, obtengo el perdón de comunión. Pero hay otro perdón, que es el de gobierno de Dios, que es ya ese proceso que Dios entra a trabajar con nosotros, porque si yo peco, quiere decir que hay algo por ser tratado en nuestra vida. Y Dios nos ama demasiado como para alcahuetearnos ese pecado. Eso es como cuando usted ve a un hijo falla, usted tiene que empezar a ver dónde está la raíz de esa situación. Y es ahí donde hablamos de este tipo de castigo de Dios. Hay mucho creyente que hoy tiene el concepto de que si somos hijos de Dios, Dios no nos castiga. Pero la Biblia dice que al hijo que ama, lo disciplina. Veamos el castigo de David. En la Biblia Dios nos relata la vida de dos personas, o la vida de personas del Antiguo Testamento, a fin de que podamos aprender de sus experiencias. Hay dos lecciones muy importantes que debemos aprender del relato
del gran pecado de David. Primera lección: aunque podemos ser perdonados por nuestros pecados, tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Y segunda lección: algunos pecados tienen consecuencias permanentes en nuestras vidas. David no solo era un gran hombre de Dios, sino que además fue el rey más eminente que tuvo la nación de Israel. Aún así, David pecó gravemente y sufrió las consecuencias de su pecado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, se relata el gran pecado de David. Veamos esta imagen. David estaba en el palacio, en casa, mientras sus soldados estaban lejos luchando en una batalla. Una tarde en que paseaba por los balcones de su palacio, David vio bañándose a una bella mujer. La lujuria entró en su corazón. Mandó a llamar a la mujer Betsabé y cometió adulterio contra ella. La palabra del Señor nos relata que pasado algún tiempo, Betsabé le hizo saber a David que esperaba un bebé de él. Y como Urías, que era el esposo de Betsabé, había estado lejos por mucho tiempo, David se dio cuenta de que su pecado de adulterio pronto sería descubierto. De ahí que David, para ocultar su pecado y para poder casarse con Betsabé, David hizo arreglos para que Urías muriera en el frente de la batalla. Parecía que David había tenido éxito en ocultar su pecado, pero la Biblia dice en 2 Samuel 11:27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Algo que debemos tener en cuenta es que todo lo que hacemos, hay muchas personas que para ser creíbles dicen delante de Dios, pero algo que tenemos que tener claro es que todo lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios. Nada se puede ocultar de sus ojos. Y cuando David creyó que todo había quedado callado, que ya eso no iba a ser descubierto, Dios envía al profeta Natán para confrontar a David con sus pecados de adulterio y de asesinato. Recuerde que Dios juzga las intenciones de nuestros corazones. Veamos esta imagen. Vemos a Natán, el profeta, confrontando a David con sus pecados de adulterio y asesinato. Pero podemos ver la actitud de David cuando es confrontado. Y David se arrepintió, reconoció y se arrepintió verdaderamente de sus pecados y se los confesó a Dios. El Salmo 51 es un salmo maravilloso de la confesión de David, donde él reconoce que él pecó contra Dios. No se excusó, no culpó a nadie, confesó que él había pecado contra Dios. Y este salmo nos habla de esa profundidad de la confesión de David. De ahí que vemos a David postrado ante Dios, arrepentido, diciéndole: Señor, ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51, 1 al 3. Y realmente podemos darnos cuenta que de todo esto que David hizo, David estaba verdaderamente angustiado por su pecado. O sea, cuando él fue descubierto, él le dolió haber hecho eso. Y Dios aceptó la confesión de David, lo perdonó y restableció su comunión con él. O sea, ese perdón de comunión fue dado. De ahí que David, después de haberse arrepentido, después de haber reconocido su pecado, Natán el profeta le dijo a David: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. 2 Samuel 12:13. Pero podemos darnos cuenta que las cosas no terminaron allí. O sea, él fue perdonado, la comunión fue restaurada, pero recuerde, Dios es soberano.
Dios es quien rige el universo. Él es santo y Él es justo. Y Él no puede pasar por alto nuestros pecados o hacerse como de oídos sordos o fingir que no sabe qué fue lo que pasó. Aunque David era rey, sin embargo, fue castigado por Dios. La palabra del Señor nos dice en Romanos 2:11, para Dios no hay acepción de personas. O sea, toda persona todo creyente que peque sin importar el nivel ministerial, la condición social, la condición económica, todos tendremos que ir delante del Señor y reconocer nuestro pecado. Y Dios será quien determinará el proceso que hará con cada uno de nosotros. Amén. Porque el pecado de David dio a los enemigos de Dios ocasión de blasfemar su nombre. Dios dijo a David: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Veamos esta imagen. Pese a que Dios había perdonado sus pecados, David tuvo que cosechar las consecuencias terrenales de ellos. Sufrió muchos pesares. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Uno de sus hijos fue asesinado. Otro hijo dirigió una rebelión contra David y fue muerto en la batalla. Verdaderamente, la espada nunca se apartó de la casa de David. Esta fue una consecuencia de su pecado. Y es lo que se llama la disciplina de Dios, o el perdón de gobierno, o la soberanía de Dios. O sea, Dios tiene que generar un ejemplo, una disciplina que sea ejemplo, y es algo que Dios le exige a los gobernantes, Dios le exige a los padres de familia, Dios exige a los pastores, Dios exige a todas las personas que ejercen autoridad. Sí, perdonamos y no vamos a cargar, ¿verdad? Y no debemos cargar con odio. Si un hijo falla, un padre no tiene por qué odiarlo, pero tiene que ejercer una disciplina, porque si no ejerce una disciplina, todos sus hijos se le van a desviar, todos van a coger ese mismo ejemplo. Lo mismo hace Dios con nosotros. O sea, Él perdonó a David, pero le dijo: David, usted con eso yo te honré. Si hubieras necesitado más, me hubieses pedido y yo te hubiera dado, pero tú hiciste que mis enemigos blasfemaran mi nombre, y esto requiere disciplina. Y a veces ignoramos este proceso de disciplina de Dios. Por eso podemos ver entonces que aunque seamos perdonados de nuestros pecados, nosotros, tal como David, tenemos que enfrentarnos con las consecuencias terrenales de nuestras acciones. Debemos ver también que frecuentemente los pecados traen consecuencias que duran toda la vida. En los encuentros enseñamos que cuando alguien peca, la mano de gobierno de Dios viene sobre esa persona. La mano de disciplina de Dios viene sobre esa persona. Y esto es un proceso de disciplina, Formación, de sufrimiento, hasta que la mano de Dios nuevamente sea levantada y la disciplina sea quitada. Veamos ahora lo que no debemos hacer. Un cristiano simplemente no puede permitirse vivir descuidadamente, ni tampoco tomar el pecado a la ligera. Aunque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados, eso no significa que no nos castigará. Hay cosas que no debemos hacer si queremos evitar consecuencias graves. Número 1. No debemos pecar intencionalmente. Desobedecer a Dios deliberadamente es un acto de rebeldía y puede traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Él no castigará, o Él no castiga a sus hijos cada vez que hacen algo malo. Dios no es así. Él ama a sus hijos y es benigno y paciente con ellos.
De ahí que David dijo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103, 10, 11. Y esto es importantísimo, decíamos al principio la diferencia entre el pecado intencional y el pecado no intencional. Cuando usted lee en Levíticos toda la ordenanza de sacrificios, para el pecado intencional no había sacrificio, solamente era el día de la expiación. Ese día era que eran llevados esos pecados. Pero había un cordero que ardía durante 12 horas y otro otras 12 horas. O sea, había expiación durante 24 horas para los pecados no intencionales. Y coloquemos un ejemplo. Por ejemplo, usted tiene su hijo, ¿verdad? Y usted le ha dicho que cuando se siente a la mesa, que tenga orden para que no voltee los vasos o el jugo sobre la mesa. Listo, el hijo ya entiende, ya sabe lo que tiene que hacer, pero resulta que por hacer algo voltea el vaso. Usted se da cuenta que eso no fue intencional, fue accidental, ¿verdad? Es más, lo regó el jugo en la mesa, bueno, de pronto se generó algo incómodo, pero no sería justo que lo castigue cuando eso no fue intencional, fue accidental. Pero otra cosa es que usted le dice al niño, mire amor, siéntese ahí, siéntese juicioso, cuidado con el jugo, no lo voltee, y él coge el vaso y se lo voltea. ¿Usted deja pasar por alto eso? Seguro que no va a dejar pasar por alto y no debe dejar pasar por alto eso, porque él está desafiando su autoridad. Lo mismo es el pecado no intencional, porque la Biblia dice pecamos muchas veces y de muchas maneras y no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces ofendemos y no nos dimos cuenta que ofendimos? ¿Cuántas veces actuamos tal vez como ahí, no haciendo las cosas de excelencia, pero realmente no fue intencional? Qué hermoso que Dios conoce nuestras intenciones, pero algo que Dios no va a dejar pasar por alto. O sea, para ese pecado no intencional hay sacrificio continuo, ¿verdad? Lo que Cristo hizo en la cruz es un sacrificio continuo, pero cuando hacemos las cosas, ya Dios le advirtió eso no, y a usted le importa 5 lo que dice la palabra, y lo hace, es un pecado intencional, un pecado de desafío a la autoridad de Dios, y seguro que Dios no lo va a dejar pasar por alto. Tal vez David, inconscientemente, si hubiera salido a la terraza y ve a una mujer bañándose, porque a usted le puede pasar, va por la calle y ve a alguien deshonesto o deshonesta, ¿verdad? Imposible no ver nada deshonesto, ¿verdad? ¿Dónde está el pecado? Ya usted sabe que para allá no debe mirar. Y usted se queda mirando, que fue lo que le pasó a David. Se puso a mirar lo que no tenía que mirar. Aparte de eso, la codició, la deseó, o sea, dejó que el pecado, adicionalmente a eso, es llevado por la lujuria, la manda a traer a Betsabé, y el siervo a quien él manda a traerla le dice: ella es la mujer de Urías. O sea, como diciéndole, David está loco, es una mujer casada, ¿qué va a hacer? Y a él le importó, Dios dijo, con esto usted hizo que mis enemigos blasfemaran. Esta no se la rebajo, o sea, no se la rebajo en el sentido, aquí hay disciplina y tengo que darle una disciplina que sea ejemplo para que los demás no hagan lo que usted hizo. Entonces, ahí está la diferencia entre el pecado no intencional y el pecado intencional, ese que yo ya hago abiertamente en rebeldía contra Dios. Y ahí que desobedecer a Dios deliberadamente es un acto de rebeldía. Amén. Y puede traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Decíamos que Él no castiga a su hijo cada vez que hace algo malo. Dios no es así. Él ama a sus hijos y es benigno y paciente con ellos. Por eso David reconoció que Dios es muy misericordioso. Amén. Y sumamente paciente con sus hijos. Y por eso en el Salmo 103, 10, 11, David dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Amén. Pero hay otro aspecto en este asunto. Aunque reconocemos que Dios tiene mucha paciencia e indulgencia con nosotros, debemos también darnos cuenta de que un solo acto de desobediencia intencional puede tener graves y permanentes consecuencias. Veamos ahora. Otra consecuencia grave. Y otra cosa que no debemos hacer. De otra cosa que no debemos hacer. No debemos vivir bajo el control de la carne. Vivir conforme al control de la carne o conforme a la carne es ceder a sus deseos y apetitos carnales. La Biblia nos advierte en cuanto a esto. Y en el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo y es Sansón. Sansón, recuerda el hombre fuerte, es un ejemplo de las consecuencias de vivir controlado por la carne. Recuerde que Sansón fue un hombre con muchísimos privilegios de parte de Dios, anunciado por un ángel con señales, fue elegido por Dios para ser el libertador de su pueblo, de los filisteos. Dios le dio habilidades especiales, una fuerza sobrenatural para llevar a cabo grandes proezas. Recuerda que en ese tiempo el Espíritu Santo no estaba sobre todas las personas que creían en el Señor. Él solamente estaba sobre individuos especiales y Sansón era uno de esos hombres especiales con un llamado especial de parte de Dios y una fuerza sobrenatural. Pero lamentablemente Sansón no controló sus deseos carnales. Recordemos un poco de él. Veamos esta imagen. Para los que no conocieron a Sansón. Y se los presentamos. Amén. Veamos esta imagen, mantengámosla ahí. Destrozando unas, ¿qué? Cuerdas. Unas cuerdas. Pero lo vemos también rendido al pecado. Amén. Sansón mantenía una relación inmoral con una mujer filistea llamada Dalila. Y Sansón era nazareo, ¿verdad? O sea, tenía un llamado especial de parte de Dios. El comportamiento de Dalila dejaba en claro que ella intentaba traicionarlo, entregándolo en manos de sus enemigos. Sansón lo sabía. Sansón sabía que Dalila lo quería entregar a sus enemigos. También sabía que él estaba obrando mal. Sin embargo, Sansón continuó sus relaciones con Dalila. No hay duda de que Dios habló al corazón de Sansón muchas veces con respecto a su comportamiento. No hizo caso. Pero al final, Dalila logró su plan de entregar a Sansón en manos de sus enemigos. Él pensó que podía hacer uso de sus fuerzas extraordinarias para poder vencer a sus enemigos como lo había hecho antes. Pero el Señor lo había abandonado. Y ya no era más fuerte que cualquier otro hombre. Ahora era un hombre normal. Y ahí que los filisteos le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo pusieron en una prisión a moler grano. Veamos a Sansón. Veamos esta imagen. Sansón, ciego, encadenado en una prisión, moliendo grano. De ahí que los relatos de la experiencia de David y Sansón, como de otros personajes del Antiguo Testamento, se escribieron para que podamos aprender de ellos. La Biblia dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos o advertirnos a nosotros. 1 Corintios 10:11. Por eso la lección que aprendemos de la historia de Sansón es esta. No debemos vivir según la carne. La Biblia dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hemos señalado algunos pecados específicos, pero no son los únicos.
que pueden traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Cualquier pecado que no confesamos ni abandonamos puede traer sobre nosotros el castigo de Dios. Y cuando hablamos aquí de cualquier pecado que no confesamos ni abandonamos, es esos pecados intencionales. O sea, una vez yo actúo en rebeldía, yo tengo que confesar el pecado. Yo tengo que arrepentirme y tengo que humillarme ante la mano poderosa del Señor. Dios quiere que nos juzguemos a nosotros mismos. Cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, Él nos habla primero por medio de nuestra conciencia, luego por su palabra y por su Espíritu Santo. Dios se dirige a mostrarnos el error de nuestros caminos. Dios puede enviarnos un amigo fiel, cristiano, para advertirnos. Dios quiere que nosotros confesemos y abandonemos nuestros pecados para no tener que juzgarnos. O para que Él no nos juzgue. Porque si nos juzga, nos tiene que castigar. Amén. La Biblia dice en 1 Corintios 11:31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por eso, si no nos juzgamos a nosotros mismos, entonces Dios tiene que juzgarnos. Él nos castiga porque nos ama demasiado como para permitirnos andar en desobediencia. La palabra dice en 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cómo nos corrige Dios? Él tiene muchas maneras de disciplinar a sus hijos. Por ejemplo, Él puede enviarnos enfermedades o permitir que tengamos un accidente. Puede permitir que suframos pérdidas financieras o aún la pérdida de un ser amado. Dios tiene muchas maneras de tratar con sus hijos. No podemos decir cómo nos castigará, pero podemos estar seguros de que lo hará cuando lo necesitemos. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vemos este aviso de precaución. No debemos cometer el error de pensar que toda la enfermedad es un castigo de Dios. Muchas veces la enfermedad es el resultado de causas naturales. Es muy importante tener claro esto, o sea, que realmente cuando Dios está en un proceso de disciplina con nosotros, tenemos al Espíritu Santo y Él nos va a advertir acerca de por qué causas que estamos siendo reprendidos por el Señor, porque a veces son acusaciones del enemigo y decimos, ¿en qué hemos fallado, Dios mío? No, cuando Dios nos está disciplinando, algo que el Espíritu Santo va a hacer es hacernos entender la causa de esa disciplina. Ahora veamos el propósito de Dios al disciplinarnos. Dios tiene su propósito al castigar a sus hijos. Consideremos 3 de ellos. En primer lugar, Dios nos castiga para que podamos aprender a obedecer. Nuestro Padre Celestial nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Sabe que no somos obedientes por naturaleza. Somos como niños que no obedecen a su Padre a menos de verlo con el palo en la mano. Dios sabe que solo mediante la corrección aprenderemos a obedecerle. David dijo, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprendas tus estatutos. Salmo 119, 67 y 71. Realmente la disciplina nos vuelve humildes y nos enseña a obedecer a Dios. Pero muchos creyentes, aún después que Dios les ha castigado, a veces es posible que continúen siendo desobedientes y rebeldes. Esto es realmente trágico para un creyente. Indica que no hemos aprendido a obedecer a Dios y a estar sujetos a Él. Esto entristece el corazón de Dios, porque a Él no le gusta ver sufrir a sus hijos. Sin embargo, Él tiene que continuar llamándonos la atención hasta que aprendamos a someternos a Él. Es sumamente importante que aprendamos a aceptar la disciplina de Dios con la actitud correcta. Amén. La Biblia dice allí en Hebreos 12:9,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O que aprendamos a estar de acuerdo con Dios rápidamente y decirle: Señor, tus juicios son verdaderos y justos. Estoy dispuesto a estar sujeto a ti. Veamos el segundo propósito por el cual Dios nos castiga, y es a fin de que podamos ser partícipes de su santidad. Dios no nos disciplina porque está enojado con nosotros y desea castigarnos, como lo puede hacer de pronto una madre o un padre que está enojado con alguien o con su cónyuge, o molesto por alguna situación financiera, y entonces quien realmente paga los platos rotos son los hijos, porque él está molesto por algo que sucedió en el trabajo o por alguna circunstancia difícil que está pasando. Pero en el caso de Dios, Dios no nos castiga porque esté enojado con nosotros y desea castigarnos. Todos los tratos de Dios con nosotros son para nuestro bien. Él está educando a sus hijos, y el propósito de Dios a través de la disciplina es para que podamos ser participantes de su santidad. La Biblia dice en Hebreos 12:10, y aquellos, o sea, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios infunde su santidad en nosotros a través de su disciplina. Cuando Él me corrige, yo debo decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme con esto? Cada corrección debe causar en nosotros un conocimiento mayor de los caminos de Dios y hacernos más semejantes a Él. Veamos un tercer propósito por el cual Dios nos castiga. Dios nos castiga a fin de que podamos dar honor a su nombre. O para que el nombre del Señor sea glorificado. A través nuestro. Porque el propósito de Dios es ese: que podamos ser valiosos para Dios. Amén. Que podamos ser su orgullo. Que podamos hacerle fama. Amén. Que podamos llevar honor a su nombre. Lo que Él quiere. Que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Es la meta de todo creyente. Es la meta de Dios con nosotros. Amén. De ahí que por medio del castigo de Dios y de su disciplina, David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Dice 1 Samuel 13:14 y Hechos 13:22. Por esto el nombre de David está anotado en la lista de los héroes de la fe que Dios dio allí en Hebreos capítulo 11. En esta lista están aquellos que le han dado honor a su nombre por su fe y por sus hazañas. Amén. Ahora veamos ese cuadro ahí, el cuadro, como cuadro de honor, donde están los héroes de la fe. Veamos quiénes están ahí. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Sansón, David Samuel y tú. y tú. El otro hombre del cual veíamos también fue Sansón. Él también se arrepintió de sus pecados y en su muerte destruyó más enemigos de Dios que durante toda su vida. Sansón figura también en la lista de los héroes de la fe. Dios nos disciplina y nos castiga a fin de que nosotros también demos honor a su nombre. En cuarto lugar, Dios nos castiga para vindicar su nombre. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que nosotros llevamos el nombre de Cristo. Un cristiano es un representante de Cristo aquí en esta tierra. Todo lo que hacemos lo refleja a Él. Amén. Si deshonramos su nombre, Dios nos castigará. Por lo que hizo Dios en el caso de David. Él mostró que no participó en el pecado de David. No lo remitió ni lo pasó por alto. Dios hará lo mismo con nosotros. Si deshonramos su nombre,
Durante el tiempo de tal castigo, durante ese proceso de disciplina, de castigo, debemos inclinar nuestros rostros y adorar a Dios diciendo: Veamos esta oración o leamos, hagámosla. Señor, Señor, con todo mi corazón con mi acepto corazón, tu disciplina en este asunto. Reconozco que es por causa de mi pecado. Quiero que tu pueblo, el mundo y Satanás sepan que todo esto no vino de ti, sino que todo es culpa mía. Realmente, mientras más nos sometamos a la disciplina de Dios y reconozcamos que todo fue culpa nuestra, más rápido esa disciplina terminará. Por otro lado, mientras más nos excusemos y culpemos a otros, más tardará la disciplina. Recuerde que Dios tiene diferentes niveles de disciplina. O sea, primero, Él habla a nuestra conciencia. Si nosotros ahí no damos el paso de arrepentimiento, entonces Él nos lo va a decir por la palabra. Si ahí no, Él nos lo va a mandar decir con alguien. Y si ahí no, pues vendrá la disciplina. Y si ahí no, vendrá el azote. Pero algo que Dios sí tiene claro es que Él no nos va a dejar perder. Él nos ama demasiado para dejarnos vivir en pecado. Por eso algo que aprendamos y que el apóstol Pedro nos dice también, dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Después de caer en la mano de Dios, bajo la disciplina de Dios, no nos queda otra cosa que humillarnos. Amén. Y reconocer el pecado. Sí. Humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte o quite su mano de disciplina a nosotros cuando sea su tiempo. Amén. Veamos esta parte. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén. El temor de Dios, el principio de la sabiduría. Cada cristiano debe tener una reverencia santa por Dios, tanto que lo haría tener miedo de desobedecerle. Dios ha dicho que Él nos castigará si le desobedecemos intencionalmente. Y sabemos que Él cumple su palabra. No, si amamos y respetamos verdaderamente a Dios, no desearemos desobedecerle. Esta clase de respeto amoroso a Dios nos hace sabios y nos capacita para tomar las decisiones correctas. La Biblia dice, Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temor a Jehová tiene que ver con amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Amén. Y ahí que terminamos con esto. Que Dios nos ayude a amar la justicia y a odiar el pecado. Si por cualquier razón traemos sobre nosotros el castigo de Dios, aceptémoslo con un espíritu humilde. De ahí que debemos decir, Señor, sé que hice mal. Tú eres completamente justo en lo que haces. ¿Qué habría sido de mí sin tu intervención? Te doy gracias y te alabo por tu amor y tu fidelidad para conmigo. Veamos la joya descubierta hoy. Aunque Dios nos perdone por nuestro pecado, de todos modos, tenemos que enfrentar en esta vida las consecuencias de nuestros actos. Amén. Y esto se llama responsabilidad. Aprender a responder por lo que hacemos. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra. Reconocemos que es la verdad, es vida, que es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos cada día. Te pedimos que nos ayude a perseverar hasta el final, en verdad, en santidad, fidelidad, en el temor de Dios, amando lo que tú amas, aborreciendo lo que tú aborreces. Queremos vivir, Señor, para ser valioso para ti, ser tu orgullo, representar a Dios ante los demás, de una manera que el nombre del Señor sea glorificado. Enséñanos cada día, Señor, a vivir en obediencia a tu palabra y a tus mandamientos. En el nombre de Jesús.
Amén. Si usted viene por primera vez, se conecta con nosotros, participa del altar familiar, queremos darle la bienvenida. Si ha apartado los caminos de Dios, la invitación es reconcíliese con Dios. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Estos tiempos mucha gente está viniendo a Jesús. Están escapando de la condenación. Están escapando de los juicios de Dios. El tiempo es muy corto. Aprovechando bien el tiempo, dice la palabra, porque los días son malos. Si usted no ha entregado su corazón a Jesús, hágalo hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Repita conmigo esta palabra y dígale: Señor Jesús, te reconozco como el Hijo de Dios, como el único Señor y Salvador. Reconozco mis pecados, todas mis rebeliones, mis iniquidades. Me arrepiento y te pido perdón. Te abro la puerta de mi corazón y la puerta de mi vida. Y reconozco que Jesucristo es mi Salvador, quien murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Como sumo sacerdote, intercedió por mí. Si está enfermo, ahora mismo lo declaramos sano. Dejamos sano su cuerpo de todo espíritu de temor, espíritu de muerte. Y derribamos todo altar de brujería, todo altar de hechicería, santería, vudú, hechizos, entierros, pactos de sangre, todo ídolo que se haya sido levantado en contra de las vidas, en contra de las naciones. Y anulamos toda maldición de muerte. Anulamos toda maldición de temor. Maldiciones de pobreza. Maldiciones de ruina. Toda acta de decreto, toda declaración hecha en el reino de las tinieblas en contra del reino de Dios. Contra las familias. Anulamos esas maldiciones de enfermedad y de muerte. Destruimos la obra del diablo. Espíritus de enfermedad y muerte, por la palabra les atamos, por la palabra les resistimos, por la palabra les echamos fuera ahora. Sus cuerpos los desatamos del poder de la enfermedad y de la muerte y de la miseria, de la pobreza, de la ruina, en el nombre de Jesús. Sean libres ahora. Que los cielos sean abiertos ahora y la bendición de Dios sobreabunde sobre su hogar, su trabajo, su empresa. Que seas próspero, que sus ingresos se aumenten, que sus gastos se disminuyan. En el nombre de Jesús, su ministerio sea próspero. Su hogar se restaure, sus hijos se restauren, su ministerio se restaure. En el nombre de Jesús. Amén. Que el amor de Dios, La gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Bendito el Señor. Descansen. Dios les bendiga. Que sea el Espíritu Santo ministrando nuestra vida mientras descansamos. Y recordándole, mañana 8 de la noche y después del culto tendremos 3 predicadores que van a predicar ya 10 minutos. Bendiciones a todos. Amén. Gloria al Señor. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.